Hola. Yo soy Juan Carlos y ellas son Carla y Olga. Y le vamos a exponer acerca de la creatividad. La definición de la creatividad es una tarea muy ardua y sobre la cual hay poca convergencia de la multiplicidad de definiciones que se han dado sobre la misma. En un intento de clasificar las definiciones, estas se pueden agrupar en 5 tipos que no son mutuamente excluyentes entre sí. Entre las definiciones tenemos la de la Gestalt o percepción. Es la creatividad entendida como proceso de recombinación y reestructuración de ideas o percepciones. Otra definición es la innovación. En este tipo de definiciones se enfatiza el hecho de que la creatividad debe entenderse como la capacidad de producir algo nuevo. Expresión. La idea básica en este tipo de definiciones es que las personas disponemos de formas de expresión únicas y originales. Este tipo de definición la realizó Thurston y Giselin, quien indicaba que la creatividad es el proceso de cambio, de evolución y organización de la vida subjetiva individual. Buen aporte, Carla. Otra definición es la dinámica desarrollada en el marco del psicoanálisis. La creatividad así es considerada, es un cierto nivel de tensión entre las entidades básicas que forman la estructura de la personalidad. Solución de problemas. En este tipo de definiciones se considera la creatividad como un conjunto de procesos por los cuales se alcanza una solución a un problema. Así pues, la creatividad es un fenómeno con múltiples facetas y, es por ello, que desafía una definición precisa. Modelizar científicamente este fenómeno. Torrence opta por definir la creatividad en términos psicológicos implicados y describe el pensamiento creativo como el proceso de percatarse de dificultades, problemas, ausencias de información, elementos desaparecidos, cualquier anomalía, cometer errores y formular hipótesis. Ross Money, un especialista en este fenómeno, indicaba en el año 1963 el problema de la comprensión de la creatividad depende de 4 diferentes facetas, de la misma en que las personas pueden estar implicadas en formas distintas. Las facetas son las siguientes. 1. El entorno en el cual surge o se observa la creatividad. En esta consideración se incluye todos los elementos que constituyen una situación compleja, en la cual se dan los procesos creativos o al menos estos son estimulados. Este aspecto de la creatividad tiene un especial interés para el desarrollo de programas de mejora y desarrollo de la creatividad en escuelas u otro tipo de centro. 2. El producto de la creación, producto de la creatividad, que tanto puede ser un objeto, como una idea, una teoría o distintas soluciones a un problema. Los productos de la creatividad incluyen conductas, rendimientos, ideas, objetos, y cualquier otro tipo de actividad humana en cualquier de los distintos y modalidades. 3. El proceso de creación, aquellas operaciones mentales que componen el llamado pensamiento creativo. Considerar la creatividad como un conjunto de procesos mentales ha sido el eje central de los estudios acerca de la resolución de problemas. 4. La persona creativa, las características psicológicas que hacen de una persona creativa en términos absolutos o relativos. Quizás esta sea la faceta más propiamente diferencialista del estudio de la creatividad, ya que aquí es considerada un atributo o características psicológicas propias de los individuos. De acuerdo, antes de seguir porque no vamos a otro lugar. Me parece buena idea, vamos. Aquí estamos mejor, así estoy menos nerviosa para la exposición. Vernon considera que a pesar de la existencia de diferentes definiciones conceptuales al fenómeno de la creatividad, es posible encontrar un consenso, que se refleja en la siguiente definición. La creatividad es la capacidad de la persona para producir nuevas y originales ideas, descubrimientos, reestructuraciones, invenciones u objetos artísticos, los cuales son aceptados por los expertos como elementos valiosos en el terreno de las ciencias, la tecnología o el arte. Sternberg, en un trabajo posterior al realizado para delimitar la teoría implícita, analizó la creatividad siguiendo el mismo procedimiento. En este trabajo intentó identificar la opinión o creencias de las personas legas acerca de la creatividad.
Analizando la estructura latente de los listados de características conductuales propias de las personas creativas asignadas por los participantes en el estudio antes mencionado, emergieron las siguientes propiedades de los individuos creativos: ausencia de convencionalismo, tener el espíritu libre, ser poco ortodoxo, integración, ser capaz de integrar distintas informaciones, ser capaz de poner en común ideas dispares o teorías no relacionadas entre otras. Gusto estético e imaginación. Apreciar las expresiones artísticas, escribir, componer música, pintar, tener buen gusto entre otros, flexibilidad y decisión. Ser capaz de tomar decisiones después de evaluar los pros y contras, capacidad para cambiar de dirección, entre otros, perspicacia. Saber estar, conocer las normas sociales de relación. Motivación e interés por el reconocimiento de los demás. Ser enérgico, tener interés en que los demás te consideren, tener objetivos claros entre otros. Evaluación de la creatividad. Una de las mejores formas de acercarnos al fenómeno de la creatividad, desde un punto de vista diferencial, es conocer el modo de evaluar y medir estas características. En general, y trascendiendo la importancia social de los juicios de los expertos, parece que hay un consenso en admitir que para identificar una actividad como creativa, tiene que cumplir al menos 3 propiedades: ser original o novedoso, ser útil o interesante y reflejar la huella o marca de su creador. La evaluación de las diferencias individuales en creatividad comparte muchas propiedades con la evaluación de otras características psicológicas, como es el caso de la inteligencia. Los modos de evaluar son muy diversos, pero en la tradición diferencialista destacan 3. A. Los test de tipo Guilford. B. Los diseñados por Torrance y otros. C. Los cuestionarios o autoinformes de personalidad. La cualidad principal de las respuestas creativas es la espontaneidad y, por tanto, los test deben elicitar respuestas espontáneas y poco dirigidas por la propia pregunta. Además de la espontaneidad de las respuestas en la evaluación de la creatividad, se tiene en cuenta la calidad de las mismas, expertos, y su originalidad, rareza u oportunidad. La constancia es una característica de la creatividad. Es importante reseñar que los test de creatividad permiten discriminar la condición necesaria, pero no suficiente, para determinar si una persona es más o menos creativa. Los tipos de test son: los test de creatividad de Guilford. Están basados en su modelo EI y en concreto en la producción divergente. A partir de este parámetro del modelo EI, se han desarrollado una gran variedad de pruebas. La creatividad se evalúa a partir del número y calidad de las respuestas que se dan adecuadas a unos criterios y, generalmente se obtienen puntuación en fluidez y flexibilidad, y originalidad. Los test de Torrance y otros. Un ítem típico de test de Torrance es el siguiente. Se demuestra al sujeto una serie de objetos como juguetes para niños, utensilios de uso domésticos o profesionales y se le pide al mismo que proponga una serie de sugerencias para mejorar el producto. En el test de creatividad de Hetzel y Jackson se encuentran ítems diferentes como son los de asociación de palabras en los cuales se le piden al sujeto, a partir de una serie de palabras, que escriba tanto significados como conozca de las mismas. En el test de asociación remotas de Medic, 1962, se le pide al sujeto que busque una palabra y que la escriba a continuación de las otras 3 que aparecen previamente, y que tenga una relación determinada con ellas. En el test de reconocimiento de patrones de Wyatt y Kogan, 1965, se le muestran al sujeto una serie de patrones geométricos y se les pide que imaginen qué pueden ser. Los test de Torrance enfatizan la medida de la creatividad basada en la capacidad de generar muchas ideas nuevas, fluidez, que sean inusuales, originalidad, y que representen un amplio muestrario de categorías variadas, flexibilidad. Cuestionarios o autoinformes. El tercer sistema de evaluar la creatividad es el uso de cuestionarios o autoinformes que soliciten al sujeto su valoración en torno a una serie de preguntas o adjetivos que identifican a los individuos creativos.
Estos métodos de evaluar la creatividad se basan en utilizar ítems de tendencias de conductas, sin utilizar los rendimientos. Entre otros se utilizan test clásicos de personalidad, MPI, CPI, EPC entre otros. Dado que la creatividad la hemos descrito en relación con el rendimiento frente a tareas, las más de las veces tareas de solución de problemas, no es raro que se encuentre ligado estrechamente a la inteligencia o a los procesos cognitivos en que se apoya. La actualidad acerca de las relaciones entre creatividad e inteligencia se sitúa entre dos posturas. Por una parte, están los defensores de que la creatividad tiene una estrecha relación con la inteligencia. Y por otra parte están los que sugieren que la inteligencia y la creatividad son aptitudes independientes. Actualmente se conocen dos teorías acerca del porqué de las relaciones entre la inteligencia y la creatividad. La primera, denominada teoría del umbral, asegura que el CI de los individuos funciona como un umbral en relación con la creatividad. La segunda explicación teórica se denomina teoría de la certificación. Según esta teoría no existe ninguna relación natural entre creatividad e inteligencia. Atributos de la personalidad necesarios para la creatividad. Tolerancia a la ambigüedad. Cuando intentamos hacer un trabajo creativo, existe un largo periodo en que las cosas no funcionan. Son incómodas las situaciones ambiguas, incluso en nuestras relaciones personales, cuando intentamos cosas nuevas en nuestra relación. Para ser creativo hay que intentar tolerar esa ambigüedad la suficiente cantidad de tiempo para alcanzar la solución óptima creativa. Persistencia para superar los obstáculos. Cuando se es creativo, la naturaleza humana reacciona normalmente no escuchando. Rechazamos lo mejor. Los más creativos tienen más obstáculos. El que no tiene muchos obstáculos es que no es muy creativo. Siempre hace lo que los otros esperan de él. Ganas de crecer. Cuando se tienen ideas creativas, hay una enorme presión para anclarse en esa idea y no mantenerse. La gente se suele estancar en una idea. El peligro es que perdemos la necesidad y ganas de crecer. Saber arriesgarse. Hay tomar riesgos. La escolaridad hace que aprendas a estar seguro, no salirse de las normas, no desviarse, hay que arriesgarse y cometer errores. Valentía, motivación, coraje, ánimo. Creer en uno mismo. La gente creativa han de estar intrínsecamente motivadas, porque le gusta lo que hacen, y hay que motivar a los hijos para que hagan lo que les interesa, que no tiene que coincidir con los que nos interesa a nosotros. Excelente. La creatividad entendida como rasgo esta identifica como tendencia a la originalidad. La originalidad de un producto, por sí sola, no es suficiente para garantizar la creatividad. Por ejemplo, un psicótico es posible que tenga ideas originales, pero es casi seguro que no serán creativas por la falta de relevancia que muy probablemente presentará. La propiedad principal de los rasgos cognitivos es lo que se conoce con el nombre de sobreinclusión. La sobreinclusión es una característica del pensamiento según la cual no existe control en limitar las asociaciones entre ideas relevantes, memorias, recuerdos o imágenes mentales. La sobreinclusión es una propiedad del pensamiento que puede medirse y que se explica por la ausencia de un mecanismo adaptativo de inhibición, que es la llamada inhibición cognitiva. El modelo de Eysenck plantea que desde las raíces genéticas, los individuos creativos poseen una disposición neurofisiológica que facilita la aparición de la inhibición cognitiva, debida a las influencias de nivel y actividad de la serotonina y dopamina en la formación hipocámpica. Esta inhibición cognitiva facilitaría, a su vez, la aparición de la sobreinclusión indicativa y propia del psicoticismo. De acuerdo, chicos, ya estamos listos para nuestra exposición. Vamos a arreglar todo, antes de que llegue el profesor. Pero primero vamos a comprar algo. Vamos. Muchas gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta pueden realizársela al grupo que tienen al frente. Gracias.